Saint-Gobain, como multinacional, está presente en más de 80 países, casi en 100 países, con más de 500.000 empleados en todo el mundo, con centros de investigación. En España tenemos un centro de investigación de la compañía. Somos el segundo productor de vidrio a nivel mundial y el primer productor de vidrios de alta eficiencia en Europa. Con esto, simplemente quiero decirles que los productos que hoy vamos a ver y que a través de Punto Vidrio están a disposición de todos ustedes, son los productos tecnológicamente más avanzados que podemos encontrar, yo diría que en el mundo, sin ninguna presunción ni ninguna banalidad. Entonces, estamos a la cabeza de los productos que puede ofrecer hoy el sector vidriero en cualquier país. Bien, hemos oído esta mañana a vuestro presidente, don José Antonio Monago, hablarnos de en la inauguración de la importancia de la rehabilitación del parque de viviendas en Extremadura, en toda España, y al consejero de Fomento, ¿no? Consejero de Fomento, hablarnos de las líneas de ayuda que se plantean desde Europa y cómo esto, los objetivos, a través de los objetivos 2020, tenemos que pelear por la rehabilitación energética de la vivienda. Ahí tenemos bastante que decir, todo el sector vidriero y todo el sector del cerramiento, de lo que es el cerramiento acristalado y el cerramiento del hueco en la edificación. Bien, según los datos que publica el Instituto Nacional de Estadística, el 70% de las viviendas en España tienen más de 30 años, más de 33 años. Es decir, son anteriores a la reglamentación térmica, primera reglamentación térmica que existe en España, la norma CT79. Bien, en Extremadura el parque de viviendas asciende a 650.000 viviendas, de los cuales el 53% responde a ninguna reglamentación térmica, tiene más de 33 años y son susceptibles, aquellas que no lo hayan sido ya, de una rehabilitación energética y, por lo tanto, de una intervención sobre sus ventanas. Después de este gráfico, como ven, se acaba en el año 2001. Hemos tenido un recorrido de mucha actividad en la construcción y se ha construido hasta el año 2006, que se publica el Código Técnico de la Edificación, con escasas exigencias de aislamiento térmico y en las ventanas menos casi. El Código Técnico se publica en noviembre del 2006, entra en vigor en el 2007, pero lo que nos sucede, como todos sabemos y todos hemos vivido, que a partir del año 2007 comienza en este país una crisis galopante, la construcción se viene abajo y el índice o la construcción de viviendas nuevas ha caído a niveles que ninguno nos imaginábamos. Por lo tanto, y va a seguir así durante los próximos años, no nos equivoquemos, o sea, esto va a seguir así 5 o 6 años. ¿Qué ocurre? La eficiencia energética, el consumo energético, la responsabilidad del consumo de la factura energética del país va a estar en la rehabilitación del parque existente de viviendas. Por lo tanto, nos encontramos que hasta el 2006 toda la reglamentación, toda la obligación de la edificación responde a una norma de 30 años, poco exigente, y a partir del 2006-2007 no tenemos prácticamente viviendas nuevas. Teniendo en cuenta que se aplica en el 2007 el Código Técnico, pero si había licencias de obra concedida, pues tenemos casi que hasta el 2008-2009 no se aplican en las nuevas construcciones. La importancia del sector de la edificación en el consumo energético del país es importante, es muy importante. Consumen prácticamente el 40% de la energía de la factura energética de España se consume en la edificación. De ese 40% aproximadamente, el resto es industria y transporte, prácticamente la mitad se nos va en climatización, aire acondicionado y calefacción. Y eso tiene mucho que decir, es decir, el 20% de lo que paga España y cada comunidad autónoma, luego podemos unos más, otras menos, la media es esa, podemos estimar que el 20% de la factura energética es debido a la climatización y al acondicionamiento, al confort de las viviendas. Y ahí la ventana tiene algo que decir, el vidrio tiene algo que decir. ¿Por qué? Pues se estima, distintas estimaciones, que por las ventanas se puede ir en un 13% de la energía de la vivienda, de la calefacción de la vivienda, un 13% en una vivienda recién construida, una vivienda que responde a unos criterios de ya un cierto aislamiento. Pero si eso pensamos en viviendas que son susceptibles de ser rehabilitadas, pero nos encontramos que pueden ser hasta el 21% de la energía que se nos escape por la vivienda, más las infiltraciones de aire por los marcos y las juntas, que ahí dejamos un margen para que pueda poder evaluar eso. Bien, pues distintos estudios a nivel europeo confirman que
entre un 13% para las viviendas unifamiliares y hasta un 40% de la energía que consumimos en climatización, en calefacción, se escapa por las ventanas. Hasta el 40% cuando estamos hablando de un cuarto piso, que el quinto está con calefacción, el tercero está con calefacción y que lo que se nos escapa es por las paredes y las ventanas hacia el exterior. Consecuencia inmediata: hay que construir bien, hay que construir aislando, hay que construir de una manera eficiente y hay que rehabilitar energéticamente. Y para eso, luego ya, lo que nos haga falta lo haremos con energías o con instalaciones que sean eficaces, con buenos rendimientos, y posteriormente utilizaremos las energías más limpias y más renovables posibles. No hay que olvidar que la energía más limpia, la más barata, es la que no consumimos. Porque no solamente dejamos de consumir energía en 1 kilovatio, en 2, en 3, es que eso, con todos los rendimientos de transporte de energía, implica que en origen estamos dejando de consumir un porcentaje superior en kilovatios de energía primaria. Por lo tanto, la rehabilitación del parque inmobiliario existente es la mayor oportunidad de ahorro energético y de eficiencia energética que presentan nuestras ciudades y nuestros pueblos. Eso, ahora mismo hay un parque en España de 24 millones de viviendas, de los cuales más del 90% no responden a criterios de eficiencia energética. Con el certificado de eficiencia energética, que todos ustedes habrán oído que para alquilar o vender una vivienda hay que pasar por ese certificado, seguramente la mayoría de ellos no alcancen un nivel C o D. Y en esto, pues, el vidrio juega su papel, la ventana juega su papel. Al final es el elemento que interponemos entre las condiciones de confort que queremos tener en nuestra vivienda y las condiciones climáticas que tenemos en el exterior. Extremadura, como lo vivirán cada día, es una zona de un clima severo de invierno, frío, un clima continental severo. Está clasificado como una zona D en España, o sea, de las más frías. La más fría es zona E, Burgos, Ávila y Soria. El resto ya es zona D, donde están Cáceres y Badajoz, pero también de un verano muy intenso. Un verano que está clasificado de tanta severidad como Alicante o como Valencia. O sea, como el Mediterráneo más caluroso. Es un clima de veranos largos y con muchos aportes solares. Por lo tanto, los factores tanto de invierno como de verano, aislamiento térmico y control de los aportes solares a través del acristalamiento, pues van a ser dos factores importantes a la hora de valorar el comportamiento de los acristalamientos en las edificaciones, en las viviendas, los hoteles, el sector residencial, no residencial. Y como una imagen vale más que 1000 palabras, pues nadie puede decir que las ventanas no sean el punto térmicamente más débil de una edificación. Perdón, porque se me ha quedado parado, estaba hablando y se me ha quedado parado la imagen y ustedes no están viendo lo que tenían que ver. Ahora. Decía que el acristalamiento... Se te ha ido. Sí. No, déjalo así. El acristalamiento es el elemento que interponemos entre las condiciones de confort del interior de la vivienda y el exterior, con una climatología, que en el caso de Extremadura es muy severa, y que nadie puede pensar que las ventanas no son el elemento térmicamente más débil. Por donde se escapa el calor, la calefacción en invierno, por donde entra el calor en verano y por donde entra el sol en verano, son las ventanas. Las ventanas y el vidrio como elemento transparente. Porque a nadie se nos escapa lo de, joder, qué frío entra por esa ventana, o niño, echa la cortina, echa la persiana, que está entrando mucho sol. Y eso es el reflejo cotidiano de que el elemento por donde se está transmitiendo esa energía que luego tendremos que luchar contra ella, aportando calefacción o poniendo aire acondicionado, es la ventana. En la imagen, dos acristalamientos distintos, un Climalit normal, una cámara, dos vidrios, uno a cada lado. En la imagen de la derecha, donde se está produciendo pérdidas de calor, y lo vemos en los tonos rojos, rosáceos que aparecen en la imagen. Sin embargo, a la derecha presentamos un acristalamiento de aislamiento térmico reforzado, vidrios de baja emisividad, que eso es un término muy del sector, pero vídeos de aislamiento térmico reforzado, yo creo que se entiende mucho mejor, donde prácticamente con un Climalit Plus pueden ver que las ventanas están prácticamente a la misma temperatura que el muro. Las capacidades de aislamiento son muy superiores. Eso es lo que vamos a intentar presentarles hoy aquí como
una defensa de por qué el acristalamiento puede contribuir, y en una gran medida, a la eficiencia energética dentro de las viviendas y de los edificios. Bien, el reto está en que mientras que los muros nos permiten aislar en 30 o 40 centímetros, el vidrio lo vamos a hacer en 30 o 40 milímetros. O sea, la diferencia está en dividir esa diferencia por 10. Y además tenemos que permitir que pase la luz, y además tenemos que permitir un cierto aislamiento contra el ruido y la seguridad y un montón de parámetros que hacen que el acristalamiento se responda o sea capaz de responder con toda una gama de productos, como los que presenta Punto Vidrio en toda su producción, capaces de responder a toda esa gama de necesidades. No hay que olvidarse también que la ventana está constituida por marco y vidrio. Cada uno aporta sus prestaciones, pero fundamentalmente en los aspectos térmicos, el 70 o el 75% de las propiedades térmicas de una ventana las ofrece el acristalamiento. El resto es una ponderación de los valores del marco y del vidrio y en función de la superficie que ocupan. Por lo tanto, el vidrio es un elemento que va a ser definitorio de las características de la ventana. Según las prestaciones que nos piden en todas las normativas y las reglamentaciones vigentes, son dos los parámetros que intervienen en la definición energética de un acristalamiento: su transmitancia térmica, valor de U, que es la capacidad de aislamiento que tiene ese material, en este caso el vidrio, y su factor solar, es decir, cuánto nos protege del vidrio. Vamos a intentar definir cada uno de ellos y ver cómo existen productos y hasta qué nivel hoy la industria vidriera es capaz de dar respuesta a las necesidades que plantea la edificación. Bien, la transmitancia térmica no es más que la capacidad de aislamiento, pero medida un poco a la inversa. Es decir, lo que nos está dando la transmitancia térmica es las pérdidas que se producen a través del acristalamiento. Por lo tanto, eso que llamamos el valor U, cuanto más bajo sea, mejor. Menos pérdidas o menos intercambio tenemos. Intercambio en invierno, pérdidas de calefacción, pero en verano entra el calor por la ventana, porque fuera hay 35 grados y tengo el aire acondicionado a 20. Es la misma situación que si tenemos 20 fuera y queremos tener 30 dentro. Por lo tanto, se nos escapa o nos entra el calor. En ese sentido, es directamente traducible a euros. Es un factor de conversión que por la ventana, por metro cuadrado, se nos van a escapar tantos euros por metro cuadrado. Bien, ¿qué ha hecho la industria vidriera en un primer intento de luchar contra estas pérdidas energéticas? El vidrio es vidrio, tiene sus propiedades de transmisión térmica, y un vidrio de una hoja, un vidrio monolítico, aísla lo que aísla. Aísla, les doy el valor, 5,7 vatios metro cuadrado. ¿Pero qué hemos hecho? Pues lo mismo que han hecho los otros fabricantes de materiales aislantes. Nos hemos inventado el panel sándwich. Lo que pasa es que en lugar de meter un material aislante en medio, hemos metido aire seco. Aire seco, que tiene una capacidad aislante muy importante, metido entre dos vidrios, no se ve nada, y conseguimos reducir prácticamente a la mitad las pérdidas que teníamos con un vidrio monolítico. Para que se hagan una idea, un vidrio monolítico perdía 5,7 vatios metro cuadrado hora, metro cuadrado grado Kelvin, euros metro cuadrado, al final se traduce en un valor económico, pérdidas de calefacción, pero con un Climalit lo más banal posible, lo más convencional y más banal posible, ya nos ponemos en ese nivel. Y si ponemos una cámara adecuada, hasta 16 milímetros, que es donde se produce el mínimo, que nadie piense que por seguir aumentando la cámara vamos a seguir ganando en aislamiento, llega un momento que tenemos movimiento del aire dentro de esa cámara y se pierde capacidad de aislamiento, conseguimos llevarlo a valores de 2,7. 2,7 por 2, 5, 5,4, efectivamente, gracias. Por lo tanto, prácticamente a la mitad de 5,7. 5,4. A partir de ahí perdemos un poquito, puede estar justificado en algunas situaciones, mejora un poquito las condicionantes, el comportamiento acústico, pero térmicamente y en lo que son conceptos de energía no ganamos nada. Perdemos una décima, 2 décimas. Bien, ¿y podemos hacer algo más? Porque ya el Climalit está superado. El Climalit lleva funcionando desde hace 30 años, más. 28 años. Más. Desde el año 73. 36 años.
Bien, 40 años, 73, 2003, 40 años. 40 años, poniendo doble acristalamiento. Desde que se inició los primeros dobles acristalamientos, y se ha generalizado. No hay construcción hoy que podamos decir que no se pone un doble acristalamiento, muy poquitas. ¿Pero se puede hacer algo más? Hombre, ¿podemos poner dentro de la cámara algo que no sea aire y que sea más aislante? Sí, sí podemos poner algún gas, ¿no?, que sea más aislante. Gas argón. Existen otros gases, xenón, critón, que también se utilizan, pero el coste no lo permite. Eso para laboratorios y para ensayos de la universidad está muy bien. El coste-beneficio que se obtiene, gas argón. ¿Qué ganamos? Un par de décimas, 3 décimas. Hombre, está bien, pero no es la solución. No es la solución, ¿por qué? Pues porque la industria vidriera hemos desarrollado productos muy superiores a eso. Gracias a los vidrios de baja emisividad, que ahora les contaré lo que es, aportamos ganancias muy superiores. Aplicamos sobre la superficie del vidrio unos tratamientos que nos mejoran la conductividad y la transmisión térmica, y el factor solar lo mejoran de forma que no se aprecian, es decir, necesitamos hasta un aparato que detecte la presencia de esa capa, de lo imperceptible que es, y sin embargo interfiere con la radiación del sol y con la radiación de la calefacción y de la radiación térmica, dejándola dentro del habitáculo, dentro de la vivienda. ¿Cómo funciona un vidrio de aislamiento térmico reforzado? Las radiaciones que emite la calefacción es capaz de reflejarlas, mientras que permite la entrada de luz. Y eso en invierno. Y bajamos los valores, somos capaces de bajar los valores hasta 1.0. Ese 5,7 que hablábamos de pérdidas a través de un acristalamiento, lo bajamos a 1.0. Es decir, dividimos casi por 6 las pérdidas que tenemos a través del vidrio. Multiplicamos su capacidad de aislamiento. Pero es que al depositar sobre esa superficie algunos compuestos metálicos y óxidos y un poco de plata metálica, conseguimos también que en verano rechace el sol, rechace esa radiación que llega del sol y que nos entra con calor y que nos abrasa detrás de la ventana, lo rechace, dejando pasar una gran cantidad de luz. Esas dos situaciones se consiguen a base de un procedimiento de alta tecnología que significa depositar sobre un vidrio distintas capas, hasta 19 capas depositamos hoy en día, 19 capas de un espesor de 90-100 nanómetros, el conjunto de las 19, que interfieren con las longitudes de onda de la radiación solar. Esto se hace a través de una línea de alto vacío, trabajando a 10 elevado a menos 6 atmósferas, se crea un campo magnético, un estado de plasma, se bombardea una serie de gases y de eso que quedan depositados sobre la superficie del vidrio y modifican sus prestaciones. Para que se hagan una idea, significa depositar una serie de capas, como digo, hasta 19, con un espesor de unos 90-100 nanómetros sobre una superficie de vidrio de 4 o 6 milímetros. Eso equivale a depositar sobre la torre de Saiz de Oiza, del BBVA, la torre de Madrid, la que ha sido sede del BBVA en Madrid, un cartón de 2 milímetros de espesor y llevarlo todo hasta los 4 milímetros del vidrio. Es la proporción que existe en lo que estamos trabajando. Por lo tanto, igual que el jamón cuando se corta muy fino es transparente, cuando depositamos 90 nanómetros de material sobre un vidrio sigue siendo transparente. Lo que pasa es que interfiere con la luz, interfiere con el calor, interfiere con el sol. Bien, pues ¿dónde nos encontramos en esa gráfica que les presentaba antes? Pues del vidrio monolítico pasábamos al Climalit 2,7, con un vidrio de baja emisividad, un vidrio Climalit Plus de tipo Planiestar, pues nos encontramos que pasamos a 1.4. 1.4 por 2, 2.8, ahora sí, 2.8, el 50%. Es decir, acumulado hemos reducido el 75% de las pérdidas a través de la ventana, perdón, a través del vidrio. 75% de un montón de ventanas en viviendas que están acristaladas todavía con vidrio monolítico y un 50% menos de aquellas ventanas que están acristaladas con un Climalit normal. Bien, todavía podemos añadir el gas, efectivamente, igual que antes, y ganamos unas décimas. Está justificado, pues está justificado cuando ya tenemos los mayores niveles de aislamiento para llegar prácticamente a 1.0, o está justificado cuando no tenemos galce suficiente en la carpintería, y si podemos calce suficiente, no lo digo por la cámara, porque en ocasiones
una carpintería tiene que alojar vidrios de seguridad, vidrios laminados, con lo cual es necesario reducir el espesor de cámara. Bien, pues reduciendo el espesor de cámara, si no podemos llegar más que a 12 milímetros de cámara, podremos bajar, añadiendo el gas, esas 2 o 3 décimas que hemos perdido por el espesor de cámara al que hemos tenido que renunciar por condiciones de seguridad o condiciones de acústica u otros elementos. En una forma muy resumida, podemos ganar hoy hasta el 75% de capacidad de aislamiento de un acristalamiento. Y no son vidrios especiales que haya que traer de no sé dónde o que se fabriquen para la NASA. De las 17 comunidades autónomas de España, yo creo que son 15 las que han tenido planes renove de ventanas, donde se han exigido la colocación de estos vidrios. Se han colocado cientos de miles de metros cuadrados. O sea, se fabrican cientos de miles de metros cuadrados. Son vidrios que en Europa es el producto más banal que se puede colocar, porque la reglamentación lo exige. Estamos hablando de un acristalamiento Climalit Plus que luego puede ser complementado con distintos productos que dan las mismas capacidades de aislamiento, pero van a presentar distintas capacidades de control solar. En función de la orientación y del clima deberán elegirse unos u otros. Ahí tienen en pantalla una transparencia en la que, se muestra la evolución del acristalamiento, uno detrás de otro, y que de alguna forma presenta cómo el doble acristalamiento mejora el vidrio monolítico, el triple acristalamiento, que se está oyendo hablar mucho de él, no alcanza los valores de aislamiento de un doble acristalamiento Climalit Plus con un vidrio de aislamiento térmico reforzado, no lo alcanza. Evidentemente, si a este acristalamiento le suplementamos con otra cámara, vamos a llegar hasta el máximo existente hoy en día, que hablamos de valores de transmitancia térmica de 0,5. Les puedo decir que en las zonas, como una zona como Madrid, 0,6 se le pide al muro. El código técnico de la edificación le pide al muro un aislamiento de 0,6. Con un triple acristalamiento con gas y 2 vidrios bajo emisivos podemos ofrecer 0,52 vatios metro cuadrado Kelvin. Quiere decir, las pérdidas que atraviesan el vidrio es tanto como las pérdidas que se le permiten a un muro. Pero si reflexionamos un poco hacia atrás, un doble acristalamiento que tenga la mitad del un vidrio monolítico o la cuarta parte equivale a que con las mismas pérdidas yo puedo poner 4 metros más de ventana, perdón, el cuádruple, no 4 metros. Por cada metro cuadrado que tenía de ventana puedo poner 4 y sigo teniendo las mismas pérdidas. Lo que pasa es que he reducido sus pérdidas a la cuarta parte. Es decir, las superficies acristaladas pueden ser mucho mayores, pueden permitir muchos más aportes de luz que lo que existía antes. O, dándole la vuelta a la tortilla, sencillamente reduzco las pérdidas con la misma superficie a la cuarta parte. Bien, esto lo podemos ver con una imagen típica que estamos acostumbrados de la etiqueta energética de los electrodomésticos, de los frigoríficos. O sea, hay vidrios que permiten más pérdidas, menos eficientes, vidrios más eficientes. La diferencia puede significar reducir hasta el 82%, es el comparativo de 5,7 frente a 1, una reducción del 82% de las pérdidas a través del acristalamiento, o bien si lo comparamos con un Climalit convencional de cámara de 6, reducir desde el 3,3 al 1,0 significa una reducción del 70%. No es poca cosa si pensamos que somos capaces, si pensamos que del 20% de la factura energética hay un 80% de las viviendas que están acristaladas, vamos a decir, escasamente, y que podemos mejorar eso un 80%, no es poco la cantidad cuando se hacen las estimaciones. En términos de confort también es muy importante. En términos de confort la diferencia significa que con una temperatura exterior de menos 5 grados centígrados y una temperatura de confort de 20, que no existe ninguna vivienda hoy en una temperatura de confort de 20, poquitas las que, el que tenga calefacción tiene por lo menos 23 grados, significa la diferencia en tener 2 grados centígrados la superficie interior del vidrio a tenerla a 16. Las condiciones de confort en la proximidad de esa pared fría varían significativamente. En términos de verano también, pero lo vamos a ver más adelante. En términos de verano repetimos la imagen cuando hablemos de lo que es el control solar y lo que es la radiación del sol sobre el acristalamiento.
Han visto abajo en el stand que hay de vidrio, de Climalit Plus, de punto vidrio, han visto o pueden ver, yo les animo a que hagan la prueba porque es muy gráfico y muy impactante, un demostrador de cómo se comporta un vidrio de aislamiento térmico reforzado, un vidrio de baja emisividad. Es una caja en la que dentro se deposita instalada una lámpara halógena que emite una buena cantidad de calor, con un vidrio de un tipo a un lado y otro vidrio de otro tipo a otro. Simplemente por el tacto, poniendo una mano a cada lado, se observa cómo uno se escapa el calor y uno nota el vidrio caliente, nota el calor de la lámpara, y al otro lado pues no se nota ese calor que se escapa. Visto con una termografía es eso. Ahí simplemente con el fogonazo de encendido de la luz tenemos una temperatura de 30 grados detectada por la cámara termográfica, pero si le damos la vuelta al aparato y vemos el otro cara, simplemente por la presencia de ese vidrio de tratamiento especial, y desafío a cualquiera a que sepa cuál es el vidrio que tiene tratamiento, no va a acertar 2 veces seguidas, se queda simplemente a 26, o sea, 4 grados que sobre 30 es más de un 10%. Bien, si alguien argumenta o puede pensar, dice, bueno, si estos vidrios me evitan el tráfico del calor de dentro para afuera y tienen un cierto comportamiento, como hemos visto en el gráfico, que refleja el sol, impide que entre el sol en la vivienda, en el edificio, en invierno también me quitará el sol. Por lo tanto, me quitará un poco de calefacción gratis, ¿no? O sea, todos sabemos que en invierno, si entra el sol por la ventana, eso es gratis y nos está calentando. Bien, es cierto. Es cierto, lo que pasa es que hay que hacer un balance adecuado de la situación. Entonces, ¿qué ocurre cuando tenemos un vidrio monolítico de una hoja puesto en una ventana? Se nos escapa la calefacción, se nos escapa, y eso, tenemos unas pérdidas por los vidrios, la primera columna, color rojo, y eso, pues bueno, lo suplementamos con calefacción directamente. Una parte con aporte solar, que nos entra por la ventana, y otra parte con calefacción, la parte amarilla sol, la parte naranja, calefacción a base de poner euros. Bien, vamos a poner un doble acristalamiento. El doble acristalamiento también baja el factor solar, por lo tanto deja entrar un pelín menos de sol. Bien, reducimos los aportes solares, pero como hemos aumentado mucho el aislamiento, tenemos menos pérdidas. Los aportes de calefacción que necesitamos son bastante menores, aunque hayamos perdido un poquito de sol. Aunque hayamos perdido un poquito de sol que nos entra, hemos reducido tanto las pérdidas que al final salimos ganando. Y si ponemos un doble acristalamiento Climalit Plus con un vidrio pues, tipo Planistar que tiene un factor solar de en torno al 0,40, es decir, que deja pasar el 40% de lo que le llega a la superficie de fuera, el 60 se queda fuera, el 40 entra. Ostras, voy a perder mucho, ¿no? Voy a perder frente al 80 que me deja pasar un vidrio normal de una hoja. Bien, perdemos el 50%. ¿Pero el 50% de qué? Perdemos el 50% de lo anterior, que ya representaba una parte del vidrio monolítico, pero si hemos reducido tanto las pérdidas de calefacción, hemos pasado de 5,7 a valores de 1,3, que tenemos que complementar con muy poquita calefacción. Si complementamos con un poquito más de calefacción, los niveles de confort aumentan frente a la primera situación. Estamos aportando más calefacción de la que perdemos, por lo tanto, elevamos la temperatura interior. Es decir, cerramos mucho las pérdidas y aunque ganemos un poquito menos, como dejamos de perder una gran cantidad, en el fondo salimos beneficiados. Y ese es el balance que en el fondo hay que hacer a lo largo del año. Bien, como decía, no solamente es vidrio la ventana tiene marco y vidrio y dentro de las propiedades del marco hay propiedades muy importantes, como puedan ser, bueno, aparte de todas las propiedades mecánicas, su permeabilidad al aire, que va a jugar también un papel muy importante en todo lo que es la eficiencia energética del cerramiento. Pero si hablamos de vidrio y marco un poco por comparativa, como su cálculo nos obliga a hacer una media ponderada de lo que es la superficie del vidrio y sus prestaciones y la superficie del marco y sus prestaciones, pues en la mayoría de los casos podemos decir que en torno, para no ser tampoco muy exagerado, en torno al 70% puede ser vidrio y el 30% marco. Una media conservadora. Hay acristalamientos y cerramientos en que eso puede ir a 80-20 y hay acristalamientos que irá a 65-35 o ventanas muy pequeñas donde la proporción varía. Pero como una media un poco conservadora podemos coger el 70-30. Bien, los marcos
Y sé que hay mucho fabricante de carpinterías, de todos los materiales, y quiero hacer una precisión antes de que nadie levante las cejas. Son datos de una norma, los datos que ven ahí. Los marcos los podemos clasificar con más transmitancia, menos transmitancia, y más aislantes o menos aislantes. Esos son datos de una norma, la norma de ventanas, que asigna a cualquier marco como por defecto esos valores. Evidentemente hay marcos de rotura de puente térmico con transmitancias muy inferiores a 3,2. Yo he visto marcos de 1,7, marcos de PVC, que están hablando ahora la industria del PVC, de 0,87 y valores por el estilo, pero por defecto ningún marco de estos materiales tendrá valores superiores a los que se pone ahí. En fin, a lo que voy, porque luego el mercado tiene sus productos y sus series de carpintería y sus valores, lo que me interesa es dejar constancia que hay se puede establecer un ranking de eficiencia energética con la misma imagen del etiquetado energético de antes, las barras de colores, A, B, C, D, pero habría que traducirlo a cada serie y a cada material, con valores de productos reales. ¿Qué nos permite eso? Configurar una ventana. Tenemos por un lado los marcos, tenemos por otro lado los vidrios, y según las parejas de baile que vayamos escogiendo, obtendremos una ventana con unas prestaciones finales mejores, mediocres o peores. En fin, también hay que hacer la lectura positiva, es decir, marcos fríos o más fríos pueden complementarse con vidrios de mucha capacidad de aislamiento. ¿Por qué? Pues porque al final el vidrio está aportando el 70-75% de ese parámetro de aislamiento térmico. Por lo tanto, pueden encontrarse parejas de baile que, si bien no son, o pueden tener alguna descompensación, pero no son imposibles y siempre se mejorará. Estamos hablando también muy de cara a la rehabilitación. Se puede mejorar el comportamiento de una ventana modificando los acristalamientos. O, otra lectura, cuando yo vendo una ventana con un marco vamos a llamarlo más frío, si lo estoy dotando de un buen acristalamiento, podré obtener un conjunto de un producto que esté más equilibrado. Esto es una imagen de la guía publicada por IDAE, yo creo que esto es el año 2007, de lo que se consideran ya productos de alta eficiencia energética. Esto es la guía técnica para la rehabilitación de la envolvente térmica, soluciones de cerramientos acristalados. Está disponible en Internet y yo, pues bueno, se la recomiendo. Estamos hablando que prácticamente se están considerando marcos eficientes, ventanas eficientes, perdón, ya la rotura de puente térmico con vidrios de baja emisividad, vidrios de aislamiento térmico reforzado. A mí, si me preguntan, todavía quitaría el 3 de ahí, lo dejaría de 2,5 para abajo. ¿Sí o no? Esto es del año 2007, como les digo. En septiembre de este año, hace un par de meses, se ha publicado el nuevo código técnico. El nuevo código técnico que entrará en vigor a lo largo del año que viene, depende de las situaciones de cada obra, y que será aplicable también a una parte de la rehabilitación. Para una zona, fíjense, que del 3, 2,5, 3 que se planteaba o que planteábamos junto con IDAE en esa guía que les he presentado, esto es Almería, Alicante, yo no sé si, no, y Valencia no, Almería, Murcia y Alicante, la zona A. Ya estamos hablando de 3, 2,5. Si vamos a Extremadura, Extremadura es la zona D, una zona fría. Estamos hablando de ventanas que tienen valores de 2,1 hasta 1,2 de valor de transmitancia térmica. Lo que el código técnico, versión 2013, recomienda, porque hace una advertencia muy clara, dice, estos valores se los recomendamos para que inicie los cálculos, pero no le garantizamos que con ellos cumpla la exigencia normativa de la limitación de la demanda energética, de las necesidades de energía para calefacción. Es decir, le dice al proyectista, usted empieza a calcular con ventanas de este tipo, y luego ya iremos ajustando. O sea, valores sencillamente muy, muy exigentes. 2,1 voy a retener el 2,1 y el 1,2. Hasta hoy, y todavía en vigor, tenemos el código del 2006. Código del 2006 para la zona de Extremadura, zona C4. Bueno, en el caso de Extremadura, si es zona D, sería todavía un pelín más exigente. Pero para una zona C4, una zona C sería, por ejemplo, Madrid y Toledo, Ciudad Real.
estamos hablando de la mitad, 2,1 hablábamos, a 4,4 y de 1,2 a 2,2. Estamos forzando o estamos exigiendo el doble de lo que exigíamos hasta ahora, nuestra normativa. Y por lo tanto, la rehabilitación y la obra nueva, primero, por exigencia normativa, debe cumplir cuando le sea aplicable el nuevo Código Técnico, pero el resto, por responsabilidad, si esto es lo que consideramos que debemos hacer en una obra nueva, no tendremos por qué rehabilitar peor. Vamos a rehabilitar unas ventanas para los próximos 25 o 30 o 35 años. Por lo tanto, no tiene sentido ser un poco, no sé, timoratos a la hora de forzar esas capacidades de aislamiento. Más aún cuando las normativas, claro, todo el mundo dice, es que la normativa, el Código Técnico me exige 3.0. Mentira. La normativa exige como máximo 3.0, pero lo que está recomendando es baje usted todo lo que pueda. O sea, el que está poniendo en una obra 3.0 o 3.3, porque la norma le pide como máximo eso, es como el que va a 120 por la autovía. Bien. Y si te pasas un pelín, fuera de la ley. Bueno, pues estamos jugando a ir al filo. El que aplica directamente los valores de la normativa está yendo al filo de la ley, de la norma, al filo de la norma. Por lo tanto, siempre será bueno hacer una lectura responsable de lo que es la eficiencia energética y procurar bajar esos valores hasta donde sea económicamente posible. Porque entre un 2,7 de un vídeo de cámara de 6 y vídeo de baja emisividad a un cámara de 16, la diferencia, no hay diferencia. Por cámara. Prácticamente es nada. Y si eso lo trasladamos al sobrecoste que tiene en una edificación, es 0,0 del presupuesto de ejecución. 0,0 lo que sea. Bien, con distintos materiales y variando el acristalamiento, cada línea representa un material: aluminio de rotura de puente térmico, madera de baja densidad, PVC. Encontramos que según vamos un aluminio, si vamos mejorando su acristalamiento, la U de la ventana, la capacidad de aislamiento de la ventana va bajando sensiblemente. Igual para la rotura de puente térmico, rotura amplia, PVC y madera. Si consideramos los vidrios de aislamiento térmico reforzado, los vidrios de alta eficiencia energética, vamos a trabajar de la raya roja para la derecha. Y si consideramos lo que hemos nombrado antes como vidrios, ventanas eficientes, vamos a hablar de 2.5, 2 de ese entorno, nos vamos a centrar ahí. Es decir, todos los materiales con alguna composición de vidrio son capaces de dar valores inferiores a 2.5 de transmitancia térmica. Bien. Esto es una foto tomada este invierno en Segovia, donde se ha modificado, se ha rehabilitado una ventana. La ventana de la derecha. La ventana de la izquierda, como ven, las pérdidas energéticas que muestra la termografía son superiores por el vidrio y por el marco. En el caso de la izquierda, perdón, al revés, la izquierda es la que permanece, la derecha es la rehabilitada. En el caso de la derecha, se ha rehabilitado el vidrio, se ha colocado un vidrio Climalit Plus con Planistar y el marco permanece. Pues se ha mejorado el 70% de la superficie, dejando esa superficie de vidrio prácticamente a la misma temperatura que los muros. Dependiendo de las condiciones iniciales y finales de una rehabilitación, podemos tener distintas ganancias. O sea, si partimos de un marco metálico con un doble acristalamiento, Climalit con una cámara de 12, y lo mejoramos con un vidrio de altas capacidades de aislamiento, simplemente 90 o 100 nanómetros puestos sobre uno de los vidrios, podemos pasar a la situación 10. Lo cual significa una reducción de pérdidas, pues prácticamente de un 15%, ¿no? Pasamos de aproximadamente un 5 a un 25, por lo tanto casi un 20% de reducción. Si cogemos una carpintería de PVC con un Climalit 412-4, cámara de 12 y dos vidrios sencillos, uno a cada lado, y pensamos que esa carpintería podía estar acristalada con un vidrio de baja emisividad tipo Planistar o Planistar, Climalit Plus con Planistar, vemos que hemos pasado de una reducción respecto al monolítico del 25% al 55%. Es decir, pues prácticamente 30 puntos de diferencia de capacidad de aislamiento que hemos conseguido reducir sobre los valores de un vidrio sencillo sobre una carpintería metálica. Otras aproximaciones que pueden demostrar la capacidad de aislamiento de los vidrios de baja emisividad,
como todos, veremos la gama, pero todos los productos de la gama Climalit Plus, pues es un estudio hecho con Kalner. Sustituimos una carpintería metálica con un vidrio sencillo por una buena carpintería, y las reducciones en todas las zonas climáticas de España se muestran que están entre el 5 y el 8%. Existe una gama muy amplia que nos permite ir a niveles de aislamiento cercanos al 1, con distintas protecciones solares de cara al verano. Luego eso jugará también la neutralidad del vidrio, la transmisión luminosa que ofrece, las bajísimas reflexiones, como presenta pues en este caso el Planestar. Es un vidrio que es neutro, que no refleja prácticamente la luz al exterior, no brilla, y tiene un comportamiento muy neutro. Deja pasar toda la luz sin apreciar tonos sobre la superficie del vidrio. Comentarles también que existe desde el mes de mayo una etiqueta que ha desarrollado la Asociación de Fabricantes de Ventanas de España, donde se recoge, igual que para los electrodomésticos, se recoge una clasificación energética para las ventanas. Las ventanas, desde mayo, quien así lo ha considerado, se ha dirigido a ASEFABE para hacerse beneficiario de este etiquetado y mostrar con sus productos los comportamientos, tanto en valor de transmitancia térmica como en valores de protección solar. Eso es las condiciones que definen la etiqueta, y hay una página web que se llama ventanaseficientes.com, creo que es así, ventanaseficientes.com o ventanaseficientes.es, donde se explica perfectamente las condicionantes y cómo funciona esta etiqueta de forma a identificar las ventanas de un comportamiento energéticamente eficiente. Y quería también hablar, aunque sea deprisa, sobre lo que es el control solar. Estamos en general en una geografía, en toda la península ibérica, donde el sol es un elemento muy importante, donde los aportes solares dentro de las viviendas pues son causa de grandes consumos energéticos en verano. En algunos casos hasta se disparan las alertas del consumo de electricidad que hay debido a los aires acondicionados, pero este problema se agrava cuando, en lugar de tener ventanas, lo que tenemos son fachadas acristaladas. En este caso les presento en la pantalla una imagen que era la antigua sede del Grupo Saint-Gobain en Madrid. Hasta este año estaban ahí nuestras oficinas, y lo que están viendo en la termografía de la derecha, evidentemente no son pérdidas de calor, sería un desastre. Lo que se está viendo ahí son la reflexión de la energía que no está entrando en el edificio. Si toda esa energía estuviese entrando en el edificio, pues habría que combatirla a base de, pues seguramente, aire acondicionado y consumo de energía, por lo tanto emisiones de CO2, por lo tanto, y además, dinero y emisiones de CO2. Supongo que habrán oído el caso que se ha producido no hace mucho, ahora 3 semanas o algo así, en Londres, sobre un vehículo dejado, un Jaguar que han dejado en la calle, y un edificio parabólico ha concentrado toda la energía, vidrios reflectantes, ha concentrado la energía por casualidad justo en el retrovisor, y ha fundido el retrovisor. Toda esa energía es energía que no ha entrado en el edificio, ha sido reflejada por el apantallamiento que produce el acristalamiento. Es muy importante la cantidad de energía que no nos damos cuenta a veces de la cantidad de energía que el sol nos hace llegar. Cuando uno mira hacia el sur y ve por ahí, cerca de Sevilla, por Sanlúcar y por ahí, los campos de heliostatos que hay, el fluido que recoge la energía se pone a 3.000 y 4.000 grados. Y es simplemente una concentración de los espejos del sol. O sea, la energía que nos está haciendo llegar el sol y que dejamos que entre en los habitáculos es brutal. El vidrio, por sus propias características, es transparente a la radiación del sol. La radiación del sol, aunque hablemos aquí de cosas parecen un poco raras, un poco muy de laboratorio y tal, es muy sencillo, porque todos sabemos lo que es el ultravioleta, que nos pone morenos. Todos sabemos lo que es la luz, porque nos entra por la ventana. Y todos sabemos lo que es el calor, porque notamos la radiación del sol que nos da en la cara, y notamos que el sol calienta. Aunque estemos a 0 grados, buscas el sol y te está dando en la cara. Al final se traduce en eso, y es así de sencillo. Y los acristalamientos pues dejan pasar una parte del ultravioleta, una parte de la luz visible y una parte del calor. Esa es la cantidad de energía que cada una de las partes del sol nos va a meter dentro del acristalamiento. Si somos capaces de quitar la energía y dejar pasar solamente luz, pues
miel sobre hojuelas, es lo que llamamos vidrios selectivos. Luego lo comentamos con un poco más de calma. Pero en el fondo no nos pasa más que lo que en un coche. En un coche tenemos el mejor ejemplo de puentes térmicos. Un coche es todo metal, son puentes térmicos y vidrio. Y además vidrio monolítico. Una hoja. El parabrisas es vidrio laminar, pero vidrio monolítico. Entra sol a las puertas. ¿Qué ocurre si lo dejamos al sol? ¿A qué temperatura se pone un salpicadero? ¿70, 80 grados? En verano es fácil. Un vidrio de color también coge 70 grados, ¿eh? También un vidrio de color coge 70 grados. Y eso lo mete dentro de la vivienda. Pero es que además el sol y el vidrio son buenos amigos en una parte y son malos amigos en otra. Son buenos amigos, se deja pasar el calor y además nos permite utilizarlo pues en invernaderos de producción vegetal. Se produce un efecto invernadero y nos aprovechamos de él. El mismo efecto invernadero que se produce en el coche. Entra la radiación y no sale. ¿Qué hacemos? Ponemos un parasol. ¿Quién no ha puesto un parasol en su coche? Todos hemos puesto un parasol. Y hace años, cartón, opaco. Eran los vidrios de color. ¿Y ahora qué ponemos? Reflectantes. ¿Qué hace? Reflejar la radiación que llega. ¿Por qué? Porque el calor que entra a través de la radiación del sol, a través del vidrio, calienta el salpicadero y se convierte en otro tipo de radiación. Tenía un amigo que lo explicaba como el ratón que iba a la nevera, salía de su ratonera, comía y no podía volver a entrar. Pues al vidrio le pasa más o menos lo mismo. Entra la radiación del sol, calienta el salpicadero y cuando ese calor se emite a una temperatura de 60, 70 grados, no es capaz de salir. Si ponemos el reflectante, sí, porque está reflejando la misma radiación. ¿Qué hacemos con los vidrios? Lo mismo. Tenemos vidrios de control solar que son vidrios reflectantes. Vidrios que permiten pasar la primera parte, pero no dejan pasar la segunda. No dejan... impiden que entre la primera parte, por lo tanto ya no se produce esa acumulación de calor. En los habitáculos lo que nos pasa es que nos entra un poquito de cada uno de los tipos. Va entrando, va calentando el interior, se va recalentando todo, se reemite eso y se produce un efecto invernadero que lo único que va a hacer es pues, crearnos un problema y tener que combatirlo. Y la forma de combatirlo pues puede ser la ventilación, una forma tradicional, puede ser el uso de aire acondicionado, que conlleva energía, CO2 y coste, y la protección, impedir que entre vidrios de control solar. Esto, que muchas veces provoca sonrisas, debería provocar lamentaciones. Esto no es hace tantos años, esto por lo menos es del año 2004-2005. Vamos a pensar que por lo menos sea del 2005, pero antes del 2004 seguro que no es. Las condiciones de trabajo son terribles. ¿Se pueden imaginar lo que significa eso en términos de reflexión en las pantallas? Reflejos de luz, de calor, de frío. Eso pues no es, hoy en día no es aceptable. Perdón. Otro ejemplo, esto es Madrid, Paseo de la Castellana, frente al Bernabéu, para el que lo conozca, Madrid, la Castellana de norte a sur, el Bernabéu en la orilla este, esta fachada orientada perfectamente al este. El arquitecto, pues con buen criterio, pues trabajó en que la orientación de los huecos fuese al sureste. El voladizo le hacía un sombreamiento. ¿Qué han hecho los propietarios? Pues como el metro cuadrado en Castellana debe rondar los 5.000, 6.000 euros metro cuadrado, pues ganarle unos metros cuadrados. Han cerrado esas terrazas, han convertido eso en auténticos invernaderos, han multiplicado entre 2 y 3 la superficie acristalada, han puesto un vidrio sin ningún tipo de protección. ¿Y cuál es la consecuencia? La consecuencia inmediata es que sobre esa fachada, poco a poco, han ido apareciendo 67 mochilas de aire acondicionadas colgadas de la fachada. 67, que es mentira, porque a mí se me despista una y ahí hay otra. 68 por lo menos, con la poca eficiencia energética que eso supone. Pero ha sido la modificación de la fachada la que ha llevado a eso. Este edificio, que es el número 157 más o menos, tiene uno gemelo, casi gemelo, un hermano, que es el edificio a continuación, hecho prácticamente igual, pero donde los vecinos han optado por hacer una intervención integral en la fachada, colocando un apantallamiento de vidrio de control solar con ventanas practicables. Algunos no han renunciado al cerramiento interior que tenían antes, lo han hecho sobre lo que había puesto, apantallando, y han desaparecido prácticamente los equipos de aire acondicionado. Han reducido sus necesidades de climatización porque han impedido la entrada de todo ese calor, ¿vale? El factor solar no es más que una medida del calor directo que nos entra a través del acristalamiento, una medida global.
Y hay soluciones desde la solución tradicional, pero que nos priva de la visión, nos priva de la entrada de luz. Tiene su versión actual, los textiles y los sombreamientos que se hacen sobre las fachadas. Este es el primer edificio calificado con la etiqueta LEED Oro en España. Es el edificio Triparc de Las Rozas, cerca de Madrid, del Estudio Allende. Las soluciones de las lamas, que son muy eficientes porque permiten la entrada en invierno y cerrar en verano, pero tiene un coste de mantenimiento, un coste de instalación y un coste no solamente de mantenimiento de las lamas, sino de mantenimiento y limpieza de los acristalamientos, que muchas veces se dificulta. Y las soluciones con vidrios que permiten un control solar en mayor o menor grado, sin perder de vista que los vidrios de control solar no solamente son los vidrios espejados, reflectantes que estamos acostumbrados a ver en muchas fachadas, es que existen vidrios muy neutros, vidrios que no sabe uno que tiene un control solar. Vidrios como este, que es neutro, se puede apreciar muy bien, y que retienen, o sea, dejan pasar el 28% del sol que incide sobre ellos, es decir, rechazan el 72% de la energía que incide sobre ellos queda fuera. Existen vidrios de control solar reflectantes, vidrios neutros y vidrios de alta selectividad. Es decir, los vidrios de alta selectividad se refiere a aquellos que dejan pasar una gran cantidad de luz y muy poca cantidad de energía. Seleccionan el tipo de radiación que dejan pasar. Básicamente, un vidrio reflectante refleja luz y refleja energía, y un vidrio selectivo refleja energía, pero no refleja luz. Por lo tanto, es transparente y no da una sensación de que exista una capa o un elemento que sea el que controla esos aportes energéticos. Se trata de encontrar un compromiso. El valor de transmitancia térmica siempre en un doble acristalamiento Climalit Plus puede bajar a niveles de 1.3, 1.4, 1.0. Siempre, porque tenemos dos vidrios sobre los que actuar. El de fuera, que me va a proporcionar un control solar en función del producto que coloque, y el de dentro, que me permite, si no lo he conseguido con el de fuera, colocar una baja emisividad que me permita llegar a esos valores de aislamiento. Y siempre conservando los aportes de luz deseados. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo acristalar pues en Don Benito o en Málaga que hacer una vivienda o una fachada en Oviedo, donde cuenta con muy poquita luz o muy poquitos días soleados y de aportes de luz a lo largo del año. Sobre los productos no me voy a extender, hay una gama amplísima que va combinando distintas prestaciones de luz, control solar y estética. Esto es lo mismo, fíjense que hablamos de factores de aislamiento térmico muy bajo y sin embargo unas combinaciones de transmisión, o sea, de cantidad de luz que deja pasar y de factor solar, es decir, reducciones de aporte solar muy significativas. Evidentemente podemos llegar hasta valores de menos del 10% de lo que incide sobre una fachada. Cuando hablamos de edificios muy acristalados, pues hay que ir a protecciones solares muy importantes. Para dejar simplemente una constancia de lo que es, una reflexión de lo que es la selectividad del vidrio, porque está muy de moda tanto en folletos comerciales como en ferias, como en documentación, de que ande por ahí, hablar de los vidrios selectivos y superselectivos, hiperselectivos y todos los selectivos que uno quiera. Al final esto no es más que lo que hacemos con cualquier cosa. Selectivo, seleccionar. Dejamos pasar luz y no calor. 3 minutos. Un vidrio normal, un Climalit, transparente, 2 hojas de vidrio, deja pasar deja pasar una cantidad de violeta, mucha luz en el visible, en torno al 80%, y deja pasar mucha energía. El infrarrojo es calor, es la estufa de infrarrojos que hemos conocido todos, ¿no? Deja pasar mucho y refleja poco. Luz, para que se haga una idea, la media refleja un 8%. Pero refleja muy poco calor también, nos deja entrar mucho. ¿Qué hace un vidrio selectivo? Pues selecciona, deja pasar, esto es la transmisión, deja pasar mucha luz y poca energía. Selecciona las longitudes de onda que deja pasar. Y refleja, al contrario, refleja poca luz y mucha energía. Así llegamos a valores de 2,14. 2,14. Hay un límite físico por la propia naturaleza de la luz, que es 2,37. Ese valor no se puede superar. La industria del vídeo está ahora mismo al límite con estas familias de productos, al límite físico de la mejora del vidrio en esas prestaciones o esa combinación de prestaciones, luz y protección. Protegerse del sol bajando una presión es muy fácil, pero renunciamos a la luz y a la visibilidad. Al final el truco está en,
ir perdiendo pequeñas cantidades de luz. Llegamos a perder pues desde un doble acristalamiento hasta un doble acristalamiento con un producto como es el Climalit Plus Extreme, pues de 70 y pico, 20 puntos de luz, hasta el 50, 20 puntos de luz, pero sin embargo hemos bajado, hemos ganado en protección solar, hemos bajado su factor solar hasta el 30, hemos ganado 50 puntos de protección solar. Ese es el juego en el que nos vemos ahora metidos, intentando obtener acristalamientos mucho más eficientes. Hay una gama amplísima de productos, no me voy a entretener, pero para que se hagan idea, pues una de las 4 torres del Real Madrid, en Madrid, de la ciudad del Real Madrid, donde es un vidrio completamente neutro, pero tiene un factor solar de 30, y vemos que es completamente transparente. Es decir, el 70% del sol se está quedando fuera. No es posible edificar una torre acristalada que sea eficiente si no tenemos protecciones solares adecuadas. Entraría demasiado calor. Y esto, otro clima completamente distinto, es la residencia de estudiantes de las Tres Torres, en Santander. Un vidrio con bajísimo coeficiente de transmitancia térmica, 1.3, y un factor solar de 0.28, incluso siendo Santander. ¿Por qué? Pues porque lo que no podemos hacer, y con esto ya estamos acabando, lo que no podemos hacer es cerrar mucho, esas entradas y salidas de energía, de calor, si nos está entrando sol, porque al final creamos un invernadero que no permitimos que salga por ningún lado. Siempre que se baje mucho la transmitancia térmica, es aconsejable reducir suficientemente el factor solar, irse a factores solares por debajo del 50%. Y eso dentro de las familias de Climalit Plus es fácil hacerlo. Abajo, en el stand, como decíamos, de Punto Vidrio, tienen documentación sobre todos los productos que responden a estas prestaciones. Y nada más, yo simplemente dejo esa imagen en la pantalla un poco como reflexión de lo que es la transformación sin haber tenido en cuenta esas prestaciones de los acristalamientos y habiendo tenido en cuenta las prestaciones de los acristalamientos. Para cualquier cosa, pues desde Saint-Gobain y desde Punto Vidrio estamos a su disposición, y si hay alguna pregunta, antes de que nos echen de la sala, porque parece que me he extendido un poco más de la cuenta. Si hay alguna pregunta, pues encantado de contestarles. Muchas gracias por su atención. Gracias, Eduardo. Ahora tienen la oportunidad de preguntar a un hombre que sabe mucho de vidrio. Yo creo que a través de Punto Vidrio y la documentación que hay abajo recoge prácticamente todo lo que hay aquí. A través de la web de Climalit Plus tienes todas las tablas, se las podéis facilitar a través de todos tus clientes. Tablas de valores, las gráficas que hemos visto están construidas a base de esos valores. Y si hubiese alguna necesidad más, a través de Javier y de Punto Vidrio nos la puedes hacer llegar y podemos solventar cualquier necesidad de documentación que necesites. Lo que sí hago un inciso, que realmente Saint-Gobain tiene infinidad de productos donde digamos que hacen un etiquetado para una edificación en concreto de muchos cientos y miles de metros. Aquí en nuestra comunidad, evidentemente, son todo reformas, pequeñas viviendas, con lo cual no es que no podamos tener todo, estamos preparados para fabricar de todo. Simplemente no podemos tener unos productos que son perecederos, porque evidentemente son capas magnetrónicas de capa blanda, que se le llama, que en 3 meses se han ido. Con lo cual, si no las gastamos, pues se pudren, o sea, literalmente se nos estropean. Con lo cual tenemos, creo que una gama bastante importante, pero sobre todo mirando en control solar, como es el Planistarone, que estamos luchando muchísimo por introducirlo en nuestra zona, un producto muy neutro, llega hasta el 71%, con unos valores muy bajos de 1,0 incorporando gas, que también estamos preparados para incorporar gas, y evidentemente eso es muy banal. Yo creo que casi todos los arquitectos deberían de saberlo, sobre todo para la obra residencial. Y luego, bueno, pues es como todo, si buscamos economizar, evidentemente pues hay que buscar fachadas, me explico, o sea, si tenemos una fachada a norte, ¿para qué vamos a gastar en Planistar? Tenemos una neutralidad casi igual, 70-79% creo,
con lo cual, oye, pues vamos a ahorrar. O sea, vamos a poner a la fachada norte Planiter Ultra N y vamos a poner a la fachada sur un Planistarone. Y luego, pues, a la este y a la oeste, pues, dependiendo del presupuesto. O sea, bueno, a ver, o sea que ahora mismo hay mucha variedad de productos, hay mucho desarrollo. Nosotros hemos apostado por 2 productos, por su neutralidad, por su gran capacidad de acción, y son vidrios que aquí van muy bien, pero que hay cientos de productos porque Saint-Gobain en ese aspecto es el fabricante, digamos, donde... No, exactamente. Y tiene una tecnología que otros van a años luz, aunque sacan productos también, claro. Pero bueno, tampoco quiero hablar más de la competencia.